El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con ustedes, pueblo. Gracias a su bendito amor y su misericordia estamos aquí para seguirte hablando de su gracia, la gracia derramada sobre el pueblo de Dios. Solamente te he estado hablando de estas cosas para entender la diferencia y el propósito. Te leí ahorita Romanos capítulos 5 y 6. Hablan específicamente de estas cosas en cuanto a la gracia y en cuanto al pecado y el fruto de la justicia, el propósito por el cual fuimos llamados. Todas estas cosas, pueblo, tienes que entender que nosotros no fuimos llamados a quebrantar los mandamientos de Dios. Todos fuimos llamados a vivir en santidad. Y Jesús proveyó ese tipo de santidad para nosotros, dándonosla en la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario, muriendo Él para darnos vida, el justo por los injustos, como está escrito. Porque éramos injustos, mas por su justicia nos hizo justos a nosotros, para que diésemos frutos de justicia, no para dar frutos de iniquidad. Porque para eso Él vino a morir por nosotros, para darnos libertad del pecado. No para seguir viviendo una vida de pecado, sino para que el pecado ya no fuese Señor sobre nosotros, y como está escrito, así también es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de estas cosas he estado hablando estos días con el propósito de que entiendas y creas con tu corazón lo que Dios de antemano ya te ha dado. ¿Sí? Porque Él te las ha dado. Él te las ha dado poco a poco, cada una de ellas te las ha ido dando. O cuando digo poco a poco es porque muchas veces no se entienden y como las vas entendiendo y creyendo las vas recibiendo. Pero si tú crees plenamente en Dios y todas las cosas que Dios que Dios dijo son para ti, lo que Dios dice es ley para ti y lo crees y lo recibes, pues tú puedes tener las cosas en un solo día. Vamos a ir al libro de Romanos. En el capítulo 3, donde estábamos ayer,
porque fuimos justificados por gracia, como está escrito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ayer te estuve hablando de esto. Sí, cierto, todos hemos pecado. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin la gracia del Señor Jesús, sin la salvación del Señor Jesús. Nadie. Todo mundo tiene que venir a Jesús, israelitas y gentiles. Los hijos de Abraham en la sangre y todo el pueblo que no es hijo de Abraham en la sangre, a los cuales Dios les dé el privilegio de conocerlo, tienen que creer en el Señor Jesús. Porque así fuimos. Esa predestinación que Dios nos ha dado a nosotros. En el libro de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2:13, escogidos para salvación, dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos son los versículos y la Biblia habla de esta predestinación. Los hombres hablan que son predestinados para salvación, pero malinterpretan el asunto de que simplemente por el ser hecho, por haber sido hechos predestinados para salvación, eso les ha venido a ser como tropiezo, y consideran que por el simple hecho de que ya fueron predestinados para salvación, pueden vivir una vida cochina y pecaminosa en frente de Dios y aún ser salvos. No, si Dios te llama y te predestina para ser salvo, como dice aquí en versículo 2, capítulo 2, versículo 13 de 2 de Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero que dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sola salvación predestinada, porque en estos días mucho se habla de de predestinados para salvación, y entonces eso aplicado de la forma incorrecta, porque nada más utilizan, por ejemplo, esa parte que te estoy hablando, donde dice que fuimos escogidos desde el principio para salvación. Entonces de esa forma ya se agarran y le terminan ahí en esa coma y no le siguen leyendo para adelante. Pero la Biblia bien claramente dice, otra vez te repito, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta salvación, ¿cómo te lo puedo decir? Predestinación para salvación no es nada más así, sino que es mediante la santificación por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la fe en la verdad. Tiene un requisito. Sí fuimos predestinados para ser salvos, pero se tiene que cumplir ese requisito. La salvación, estamos hablando no de ¿cómo te lo puedo decir? Es como si hubiera dos salvaciones para entendernos. Primero, la primera sería el salvarte del pecado, de la inmundicia. ¿Ok? De la inmundicia, de la iniquidad, del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, de los malos hábitos, de los vicios. Esa esclavitud el Señor te la da a través de su muerte en la cruz. Pero una vez salvado de esas cosas, ahora tú tienes que buscar vivir una vida en santidad en frente de Dios y ser santificado por el Espíritu de Dios y la fe en la verdad. O sea, una santificación, después de ahí sigue una santificación por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Una santificación sigue por fe y por el Espíritu de Dios en ti y por la fe en la verdad que es Jesucristo. Luego ya viene la salvación, donde entras al reino de los cielos. Porque en estos días hay muchos que fueron salvados del pecado, pero todavía no están en el reino de los cielos. Y la Biblia enseña claramente, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? O sea, no estoy tratando de crear una doctrina rara en cuanto a dos salvaciones. Estoy hablando en dos formas diferentes. La primera es de la iniquidad y la segunda es para entrar prácticamente cuando mueras, entres al reino de los cielos. ¿Qué dices? La primera no fue. Por ejemplo, si Dios tiene misericordia de ti y Él te salva del pecado, te limpia tus pecados y un minuto después mueres de ahí, entrarías al reino de los cielos.
He mirado mucho eso, me ha dado el Señor muchas oportunidades de ir y orar por personas que están enfermas y las cuales reciben la gracia del Señor allí y son salvadas. Grandes privilegios. Pero no, hay gente como en este caso yo, que nací, Dios me libró del pecado, ¿ok? Pero sigo estando en esta tierra. Y mientras esté en esta tierra, lógico que tengo que guardarme de la iniquidad por la esperanza que tengo de entrar al reino de los cielos el día que me vaya de aquí. Entonces, de esa forma es la salvación predestinada. Así, para que se pueda entender, te leo otra vez, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estamos hablando que esta garantía de salvación viene únicamente a través de la santificación del Espíritu Santo de Dios, o que el Espíritu Santo te santifique. Por eso la Biblia dice que sea santo, santifíquese más. Y esta santificación no viene por las cosas que haces. Tienes que entender, pueblo, que no puedes ser santo por tus acciones. La santificación que el Espíritu te da es interior, y las acciones que haces son el resultado de la santidad que tienes adentro. En muchas veces y en diferentes formas he tratado de explicarte esas cosas para que entiendas que tú no haces obras de justicia simplemente porque sabes, sino que haces obras de justicia porque de tu corazón nace el deseo de hacer justicia. Y esa justicia es por el Espíritu. ¿Cuál? La que dentro de tu corazón fluye el deseo de hacer lo santo y agradable a los ojos de Dios. Cuando tú haces justicia y esta justicia no fluye de tu corazón, estás haciendo justicia carnal, terrenal, en tu propia fuerza. Y Dios dijo que no es por fuerza ni por espada, sino por su Espíritu. O sea, nosotros fuimos llamados a vivir por el Espíritu, para que por el Espíritu todo lo que hagamos sea gobernado por Él y nada más. Espero que entiendas este asunto de esta salvación que Dios nos ha dado a nosotros, salvación del pecado, porque cualquier persona que realmente ha nacido de Dios y que Dios lo ha salvado del pecado puede vivir en esta tierra libre del pecado. Si no se muere y Dios lo salvó, se puede vivir en esta tierra libre del pecado. Esa es una de las cosas que el pueblo de Dios no ha querido entender, no ha querido absorber, no ha querido digerir por X o Y, porque le gusta el pecado y quiere permanecer en él. Pero el plan de que Jesucristo vino a darnos libertad del pecado para vivir sin pecado en esta tierra, así como Él vivió sin pecado en esta tierra, así como hubo otros que vivieron de la misma forma que Él. Ese es el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios, todas las cosas que Dios hizo, es para los que viven en estos días en la tierra, los que siguen a Dios, que sean libres del pecado. Cuando hablo de libre de pecado, estoy hablando de que realmente ya no se dejen llevar ni seducir por los deseos de la carne, sino que la carne haya sido crucificada en la cruz del Calvario. Todas estas cosas te las he dicho. Y sí se puede vivir una vida en santidad, porque no hay nada imposible para Dios. Para los hombres estas cosas parecen imposibles, y más imposible se les hace porque todo el tiempo están comparándose a sí mismos con todo el mundo. Entonces, cuando se comparan a sí mismos con todo el mundo, pues ven que no hay santos. Entonces eso los lleva a vivir una vida, bueno, pues nadie es santo, entonces le siguen. Romanos 4:4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hay que entender bien esta cosa. ¿Ok? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Estas son las cosas que muchas veces no se entienden porque parecen trabalenguas, porque habla de no obrar. Entonces cuando la Biblia habla de no obrar, el pueblo cristiano ya no quiere hacer ninguna obra
en cuanto a vivir en santidad. Pero pueblo, te voy a decir una cosa, la Biblia claramente dice que cada uno será juzgado según sus obras. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que la Biblia diga que todos seremos juzgados según nuestras obras, pero la Biblia dice también que ya no tienes que obrar? El que no obra, sino el que cree, es el que se justifica. O sea, el que justifica, más el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es como si la Biblia misma se contradijera a sí misma, pero en realidad no se contradice. Porque las obras, Dios no está buscando que nosotros hagamos obras en nuestra propia fuerza. Dios no está buscando que tú dejes de decir mentiras en tu propia fuerza. Dios no está buscando que tú dejes de adulterar en tu propia fuerza. Dios no está buscando que tú dejes de andar lujuriando con la mujer de tu prójimo en tu propia fuerza. Dios está buscando que tú vengas y creas lo que Dios ha dado y que por el Espíritu hagas morir lo terrenal en ti. Eso es lo que Dios está buscando. Porque si tú dejas de decir mentiras en tu propia fuerza, vas a tener de qué gloriarte. No, pues yo dejé de decir mentiras en mi propia fuerza. Es que todo lo que tú haces en tu propia fuerza, lo hiciste tú. Y nosotros como terrenales tenemos habilidades en esta tierra. Por eso es que miras tú centros de rehabilitación o compañías o organizaciones que son sin fines de lucro muchas veces y que ayudan a las personas a rehabilitarse. Porque nosotros tenemos esa capacidad de rehabilitarnos en nuestra propia fuerza. Pero aquí no se trata de rehabilitarse en su propia fuerza, porque el que se rehabilita en su propia fuerza todo el tiempo y constantemente tiene que estar batallando con las mismas debilidades. Y es propenso a caer en cualquier rato. Mas aquel que es sanado por el Espíritu aborrece la iniquidad y ya no es propenso a caer en ella. Entonces lo que Dios está buscando es que el Espíritu Santo de Dios fluya en ti y trabaje en ti, que le permitas trabajar para que de dentro de ti fluyan estos manantiales de agua viva que Dios prometió, que fluyen para vida eterna. Entonces, ¿qué está hablando? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cuál es la diferencia? El que obra es como la ley, como te estaba hablando antes en la ley. Ley sin relación es simplemente una obligación. Ley con relación es gracia. Ley con relación es gracia. Una ley, cuando digo relación me refiero a relación con Dios. Que tú obedeces la ley de Dios porque amas a Dios. No que obedeces la ley porque simplemente la tienes encima. Porque tienes que, porque si no vas a tener problemas. Mucha gente en estos días busca obedecer a la ley para entrar al reino de los cielos. Pero no es así. La entrada te fue dada por Dios. Lo que Dios está buscando es que una vez que Él te limpia, fluya de ti la santidad y la perfección de una forma automática. Como el árbol. Los árboles frutales no se esfuerzan para dar frutos. Simplemente dan. Porque esa es su naturaleza. Esta naturaleza de la cual, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, como yo le llamo, es lo que te he estado hablando a través de muchos días, en diferentes predicaciones. Con el propósito de que puedas entender tu nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza tenemos nosotros, tenemos nueva naturaleza de Dios, tenemos una nueva vida. Todo tenemos nuevo. De acuerdo con Jesús, todas las cosas fueron hechas nuevas. Yo le creo a Jesús. Yo creo lo que Él dijo. He aquí, todo es hecho nuevo. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Y cuando está hablando de que todas las cosas, no exentúa ninguna o hace excepción de alguna, sino que realmente dice todas las cosas han sido hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevos en nuestra totalidad. Se acabó lo antiguo, el viejo hombre todo muere, se acabó el carácter carnal o terrenal, se acabó la forma de ser terrenal, se acabó todo para que ahora un hombre nuevo en el interior fluya para una vida diferente. Entonces, cuando tú dejas que a través del Espíritu Santo la palabra, el amor, el gozo, la paz fluya de tu interior para contigo y para con tu prójimo, pues automáticamente esto se convierte en gracia. Ya no estás esforzándote en estos días a amar a una persona, sino que la amas porque te fluye del corazón. ¿Sí entienden la diferencia?
Me imagino que alguna vez has estado enamorado. Es difícil estar con la persona con la cual amas. Es difícil hacer algo para esta que amas. Pero sí es difícil a una persona que no amas, cuando ésta te hace mal, hacerle bien. Pero la única diferencia es porque no hay amor para con la misma. He allí el problema. Lo que Dios está buscando es amor, y te he dicho en repetidas ocasiones, que el amor de Dios fluya en ti y de ti. Una de las cosas en estos días, el amor es muy fingido. Y desafortunadamente lo es. Bueno, pudiera yo decirte que no lo es, pero en realidad es fingido. Los cristianos, empezando desde sus líderes, fingen el amor. Lo fingen, la única razón que lo fingen es porque saben que tienen que amar, pero no lo tienen en sus corazones. No. La diferencia es que se finge el amor y se trata de ser amable con las personas. Se trata de hacerles lo bien carnalmente. Pero cuando se está en un buen estado de ánimo, pero cuando de repente se enojan o se ponen molestos, en ese instante no quieren hacer bien a nadie. Es una señal de que Dios no está ahí. Tú puedes decir que estás en una iglesia por tantos años, pero realmente Dios no entra en el corazón de una persona por los años. Dios entra en el corazón de una persona cuando ésta se arrepiente de sus pecados. Luego hay gente que se arrepiente de sus pecados, pero a medida que pasan los años, se olvida de Dios. Y Dios se tiene que ir. Entiende bien, pueblo, que Dios no entra en el corazón de una persona por los años que tengas en un lugar. Dios entra cuando te arrepientes. Y el arrepentimiento que Él está buscando es un arrepentimiento de corazón. Él dijo que a los soberbios los miraría de lejos. Si tú te vienes a arrepentir con soberbia en tu corazón, Él no va a escuchar tu oración. ¿Sí? ¿Cómo es orar para arrepentimiento con soberbia en el corazón? Son palabras como estas: Señor, si he pecado, te pido perdón. Esa es una señal claramente de soberbia en el corazón. ¿Por qué? Porque está diciendo, si he pecado, cuando automáticamente tú sabes que has quebrantado los mandamientos de Dios. Pero te gusta venir enfrente de Dios y pretender santidad y decir, si he pecado, Señor, perdóname esto. Estás viniendo a Dios con soberbia. Él no va a escuchar tus oraciones. Entonces tú ya te levantas pensando que has sido justificado porque ya pediste perdón a Dios, pero tu oración no fue contrita, no fue un corazón humilde y humillado. Vino con soberbia, considerándote a ti mismo que ya estás bien enfrente de Dios primero, antes siquiera de pedirle perdón. Por eso te digo, pueblo, el plan es un arrepentimiento pero genuino. Para que de tu interior, lo que estoy buscando que entiendas, que en el momento en que te arrepientes y Dios por su gracia te salva, te saca de la inmundicia del pecado, porque esa es la salvación primera. Esa es la salvación que realmente en estos días se dice que pasa y muchas veces pasa, pero luego regresan. La salvación primera es de las garras de la iniquidad y del diablo, de las ataduras espirituales en cuanto a hacer constantemente la misma iniquidad. La salvación primera es de la iniquidad y nada más, porque a eso vino a darnos Jesús, libertad de la iniquidad, para que pudiéramos vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios. Por eso es que los ojos son importantes que sean abiertos. Y esa es una de las cosas. A veces estas no se entienden, pero están ahí. Cuando Jesucristo dijo en el libro de Juan, en Nicodemos 3.3, en Juan, hablando acerca de Nicodemos, 3.3, Él le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Esa salvación primera, cuando el Señor te da libertad del pecado,
allí los ojos tuyos te son abiertos. Tus ojos espirituales son abiertos y allí puedes mirar el reino. ¿Cuál es el propósito de que Dios te permite mirar el reino? Es como cuando vienes cruzando la frontera y miras una luz a la distancia. ¿Qué haces? Caminar hacia la luz. ¿Qué hacen los moscos? En la noche corren hacia la luz. Con esa razón y propósito el Señor abre los ojos, porque todo aquel que está en tinieblas, al abrir los ojos y mirar a la luz, no va a voltear a las tinieblas, va a ir hacia la luz. El diablo sabe eso, y esa es una de las cosas primeras que el malo hace. Cuando se da cuenta que los ojos les fueron abiertos a una persona, lo primero que hace es buscar cerrarle los ojos. Porque al cerrarle los ojos ya no va a mirar la luz. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a correr hacia la luz? Por supuesto que no. Por eso la Biblia dice que los que andan en tinieblas no saben ni en qué tropiezan. Porque los ojos les han sido cerrados por el enemigo. Y aquí viene un engaño bien duro. Porque las personas, los ojos les han sido cerrados y ya no pueden mirar la luz. Pero el problema es que sí tienen ojos físicos y pueden leer la palabra, siguen teniendo entendimiento terrenal y tratan de entender la palabra, y ese conocimiento de la palabra les engaña y les hace pensar que realmente están siguiendo la luz. Pero si tú no estás caminando como la luz, no estás siguiendo la luz. Los hombres dicen que están siguiendo la luz en estos días y que son luz, pero sus obras son tinieblas. El mentir es obra de tinieblas o de luz. Robar es tinieblas o de luz. Emborracharse es tinieblas o luz. Lujuriar con la mujer de tu prójimo, ¿son tinieblas o luz? Considéralo, pueblo. Por eso es que Dios dijo, es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos, para ver el reino de los cielos. Juan 3:3. Y cuando tú vienes al reino de los cielos, entonces el Señor, porque tú ves el reino de los cielos, tú crees en Dios y en su palabra y dices, Señor, ayúdame, yo quiero seguirte. Y ahí es donde viene el nacimiento de agua y del Espíritu, para entrar al reino de los cielos. Por eso es que el Señor te saca del pecado, te abre los ojos y luego te enseña dónde está el reino para que tú vayas al reino. Y cuando únicamente entras al reino por fe, nadie entra al reino por obras. Entras al reino por fe, tienes que creer la palabra. Por eso dice agua y espíritu. El agua es la palabra. ¿Ok? El agua es la palabra. Y porque crees el agua, la palabra, allí está escrito en la palabra que Dios derramaría sobre ti su espíritu. Y entonces crees que Dios derramaría sobre ti su espíritu, y el Espíritu Santo de Dios será derramado sobre ti, y te va a guiar hacia toda la luz perfecta, a donde habita Dios, a la luz inaccesible por hombres, pero por el Espíritu sí. Entonces eso ya empezaría a vivir la vida en gracia. Cuando un hombre es libertado de las obras de sus acciones, es lo que la Biblia enseña, reposo. Este reposo tampoco es muy conocido en estos días, porque los hombres aún en estos días, en los últimos días, aún se esfuerzan por guardar un solo día de reposo, pero no buscan este reposo espiritual, reposo de tus obras. Porque ya no haces nada tú, sino que el Espíritu Santo en ti hace todo por ti. Haz de cuenta que tú te sientas a la diestra del Señor y Dios hace todo usando tu cuerpo, tu cascarón exterior, para que su nombre sea glorificado. Ahí es donde Dios da reposo a las almas. Por eso la Biblia dice, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque es un reposo espiritual al cual los antiguos no pudieron entrar. Pablo habla de este reposo. Y este reposo es el que tiene que buscarse. Imagínate una vida en Cristo completamente reposada, donde no tienes que hacer nada, simplemente dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Eso es gracia, eso es espíritu, eso es verdad. Y de esa forma tienes que entender otra cosa, pueblo, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, porque vamos a decir, tú dejas el pecado en tu propia fuerza,
Si tú llegas allá afuera en tu propia fuerza, llegas al reino de los cielos en tu propia fuerza y dices, ¿sabes qué? Señor, en mi propia fuerza dejé el pecado, la iniquidad. Bueno, yo reconocí a Cristo, pero dejé el pecado en mi propia fuerza. ¿Cómo es esforzarse a dejar el pecado? El pueblo de Dios se esfuerza a dejar el pecado a través de ayunos, a través de oraciones, a través de retiros. Se esfuerza a través de muchas cosas religiosas, carnales, exteriores, para dejar el pecado. Pero pueblo, dejar el pecado es completamente fácil. No tienes que hacer ninguna de esas cosas. Todas esas cosas se tienen que hacer, pero no con el propósito equivocado. Si tú ayunas para dejar el pecado, o sea, estás haciendo una obra para dejar algo que se tiene que dejar únicamente por el poder del Espíritu. ¿Qué pecado tienes? ¿Qué tipo de pecado te está tumbando tanto? Vamos a decir que fuera el pecado de la mentira. ¿Ok? Si el pecado de la mentira constantemente te lleva y dices mentiras aquí, luego dices mentiras allá, y luego ya sabes que no tienes que decir mentiras, y luego ora, Señor, quita la mentira. Lo único que tienes que creer es la palabra. ¿Qué versículo podrías utilizar para contrarrestar eso y que lo creas y que haga cambio en ti? Recuerda algo, que cuando Dios confesó la palabra en los días antiguos para que las cosas se hicieran, todo fue hecho de la nada. Lo que no es, se hiciera. La palabra de fe de Dios tiene el poder para cambiar a un mentiroso y hacerlo verdadero. Si este mentiroso cree la palabra. Si tu pecado es la mentira, porque eso te hace mentiroso, y tú ya no quieres decir mentiras, lo único que tienes que creer es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es? La palabra claramente dice, yo soy la verdad. ¿O no? ¿Cómo dice ahí? Yo soy la verdad. Está hablando de Jesús, ¿verdad? ¿No la puedo tomar para mí? ¿A dónde está Jesús? En mí. Si Jesús está en mí y Jesús y yo somos uno, ¿podría decir yo soy la verdad? No en mí solo, sino por el hecho de que Jesús está en mí y Él me hizo a mí uno consigo mismo. Yo lo único que tengo que hacer es creer lo que Jesús me ha hecho a mí. Y de esa forma, el creer, ¿por qué le fue contado a Abraham? ¿Las obras o la justicia o la fe por creer? Por creer le fue contado por justicia. El creer le fue contado por justicia. Entonces, ya de esa forma, tú no dejas de decir mentiras en tu propia fuerza. Buscas un versículo en la Biblia que enseñe que tú has sido cambiado o hecho diferente por el poder de Jesús en ti, y tú crees y confiesas, tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, eso se va a hacer realidad en tu vida. Esa es la forma que funciona. Y eso funciona, ese patrón funciona para todas las cosas. Nosotros no somos llamados a dejar el pecado en nuestra propia fuerza. Somos llamados a vivir una vida en santidad en Cristo y por Cristo. Por eso es que te he hablado de perfección antes. Yo no puedo vivir en perfección en mi propia fuerza. He sido criticado mucho porque dicen, no, si eres perfecto, ¿ya para qué necesitas a Cristo? No, soy perfecto porque Cristo dijo que me hizo perfecto. No porque yo sea perfecto en mí solo, jamás lograría eso. Pero porque Cristo habló, yo lo alcanzo. No por mi propia fuerza, sino porque creo al que lo dijo. Ahora, ¿es poderoso el que lo dijo para hacerlo realidad? Por supuesto que sí. Entonces no estoy basado en mí, ni en mi forma de vivir antigua. Estoy basado en el que lo dijo. Porque el que lo dijo es verdadero. Y Él no dice mentiras. Y si Él dijo que lo hizo, lo hizo. Entonces, ese estilo de vida y esa forma de vivir produce de tu corazón ríos, manantiales de agua viva que fluyen para vida eterna. Pero ya no son tuyos, sino de aquel que está en ti. Ese es el plan y el propósito, pueblo. Si solamente entendiera estas cosas que te hablo, de esta gracia tan hermosa que Dios nos ha dado, en lugar de simplemente medio entenderla o no entenderla para nada y usarla como libertinaje,
Si entendieras lo que realmente la gracia de Dios es en ti, sabrías que realmente te da una vida diferente. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Sí? ¿Miras lo que estoy diciendo? Otra vez. Te voy a leer el versículo 16 de Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Qué está diciendo ahí? Es por fe para que sea por gracia. Yo te he dicho antes, la gracia no es un tiempo. La gracia es una forma de vivir. Una forma de vivir ¿cómo? En fe. ¿No está escrito en la Biblia, el justo por la fe vivirá? Ese asunto no es nada más un versículo que se dice el justo por la fe vivirá. Lo que la Biblia está diciendo en realidad, que la persona que es justa vivirá ejercitando su fe constantemente. Te voy a decir más o menos la forma de vivir de un justo. Un justo, haz de cuenta como Jesús en la tierra. Cuando Jesús en la tierra estaba, Él no tenía ni lugar donde recostar su cabeza. Él así lo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús vivió una vida de fe. Quería comer. Jesús no tenía, fíjate, en estos días a los hombres se les hace difícil vivir sin dinero en esta tierra. Jesús vivió en aquellos días y no tenía ni un centavo en su bolsa. Menciona la Biblia que andaba un paquete de ropa con él cargando todo el tiempo en sus peregrinaciones, por decir así, evangelizando al mundo. Andaba él con su lonchera, una bolsa de comida con él cargando, o los discípulos. Traía un par extra de sandalias. Traía guaruras, como en estos días los cristianos de renombre, entre comillas, andan. Jesús vivió una vida de fe. ¿Por qué? Él no necesitaba nada en esta tierra, porque todo lo que necesitaba su Padre se lo proveería. Le proveyó el Señor todas las cosas que necesitaba en el peregrinaje en esta tierra. Sí. Esa es una vida de fe. La vida de fe es: yo no me voy a preocupar si tengo o no tengo, porque yo sé que Dios es mi proveedor. ¿Ok? No me voy a preocupar por algún tipo de problema, porque sé que Dios es quien me salva. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. No me voy a preocupar por ningún tipo de enfermedad, porque sé que Jesús es mi sanador. No me voy a preocupar por nada, porque Dios es todo lo que yo necesito, y cuando tengo a Dios, tengo todo. Esa es una vida de fe. Así es como Jesús dijo: el justo por su fe vivirá. ¿Ok? Una vida de fe, ejerciéndola en todos los momentos y en toda acción. A eso fuimos llamados. En estos días la fe brilla, pero por su ausencia. Porque los mismos que dicen que Jesús es mi proveedor, luego se van y andan consiguiendo dinero prestado, esclavizándose a sí mismos para pagar los biles, la comida o algo parecido. ¿Sí nos entendemos? O sea, prácticamente la vida de fe que Jesucristo mandó que se viviese en este día no se está viviendo. Y tú puedes decir lo que quieras, pero no se está viviendo. Porque la Biblia no se entiende. Cuando la Biblia dice el justo vivirá por fe, simplemente lo dejan así. Pero no, está hablando de la forma de vivir del justo, que sus acciones, sus pasos, todo es caminando por fe. Dios me proveerá, Dios me protegerá, Dios me librará. El justo caminará tranquilo y confiado en esta tierra, aunque haga montones de peligros alrededor de él, aunque el mundo se esté cayendo alrededor de él. Él va a seguir caminando confiado, porque cree que Dios es quien lo cuida y lo protege, y sabe que si alguien toca un pelo de su cabeza, es Dios quien le permitió tocar el pelo de cabeza. El justo no anda temeroso de ver que le vayan a hacer mal el prójimo o los enemigos en esta tierra. ¿Por qué?
¿Qué le dijo a Jesús a Pilatos? Cuando Pilatos le dijo, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte o dejarte ir? Y Jesús le respondió, la única autoridad que tú tienes es la que te ha sido dada de arriba. En pocas palabras, Jesús sabía lo que la autoridad que tenía Pilatos para hacerle. Únicamente Pilatos tenía autoridad para agarrarlo, prisionarlo y mandarlo crucificar. Es todo. Eso era lo que tenía y eso fue lo que hizo. Esa es la forma de vivir de un justo. Te digo, pueblo, es necesario trabajar en el estilo de vida que está viviendo. ¿Cómo voy a trabajar? En el amor de Dios. Busca amar a Dios. Ámalo con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Déjate de religiones. Busca amar a Dios. Acuérdate cómo se enamoraba, cómo en los días antiguos se enamoraba a una persona. Y así busca enamorar a Dios. Platicando con Él, conviviendo con Él, diciéndole palabras hermosas. Eso. Obedeciendo sus mandamientos, por amor, no por ley. Esas son las cosas que enamoran. ¿Sí? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Te voy a decir, aunque se dice en estos días que están en el tiempo de la gracia, el pueblo de Dios no disfruta de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si no haces algo con fe o por fe, no agarras la gracia. La gracia única recibida, y eso fue por mera voluntad de Dios, fue cuando te sacó de la inmundicia. Por eso es que los cristianos, una vez sacados de la inmundicia, viven una vida muy pésima, muy, ¿cómo te lo puedo decir? Una vida mala en cuanto al evangelio. Son vituperados aquí y allá, quebrantan los mandamientos aquí y allá, les vienen calamidades, les vienen aflicciones, vienen muchas cosas malas a los cristianos en estos días. Y muchas de ellas son buscadas por sí mismos. Pero Dios tiene cosas mejores para ti, pero tienes que creer. Tú te puedes retorcer como una lombriz en el comal, en tu llanto y en tu dolor y sufrimiento, pero si tú no crees en Dios, Él no va a mover un dedo. Dios no se deja chantajear. Los hombres chantajean a los hombres, pero Dios no se deja chantajear. Porque Él ya te proveyó todo lo que necesitas. Lo que Dios está buscando es que vivas una vida de fe. ¿Qué problema tienes? Busca tu respuesta en la Biblia para ese problema. ¿Qué debilidad te está matando? Busca la respuesta en la Biblia para la debilidad que está matando. Algo que Dios ya te dio y te proveyó y que solamente tienes que creer para poder utilizarlo. Allí vas a darte cuenta que realmente la fe anda a niveles muy bajos. Y tienes que subirla. Porque la fe que Dios te da es como un grano de mostaza. Es una fe necesaria para hacer todo lo que tengas que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Es que ese grano de mostaza nunca se planta en la tierra. ¿Y de qué te sirve un grano de mostaza sin plantarlo para que salga un árbol y te dé más mostazas? Todo en este tiempo se sabe, si tuvieras fe como un grano de mostaza. No, Dios me la dio. Esa es la semilla primera de fe que viene con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, la semilla de fe tan grande como una mostaza, la semilla de una mostaza es la que viene, pero tiene que ser plantada por a quien aquel se la dio. Si yo físicamente te doy una semilla de fe y te digo, ten esta, una semilla de mostaza chiquita, y te digo, ¿sabes qué? Ten esta te va a ayudar a pasar todos tus problemas, tribulaciones, vas a agarrar providencia, sanidad y todo. Y tú la agarras y la guardas en un closet por allá. Qué bueno. O incluso te pones muy religioso y le voy a hacer una perlita de diamantes o algo así. La voy a meter adentro con un vidrio para que no se me vaya a perder. La voy a colgar en mi pecho para que siempre la traiga allí y recordar.
Pues tú puedes ponerle la piedrita de diamantes y hacerle un vidrio y ponerla como un nicho. Con todo y eso no te va a resultar efectos, porque Dios no te la dio para que la colgaras en tu pecho. La semilla es para sembrarse. Y cuando la siembras, ¿qué crees? Van a ser un árbol. Va a crecer. Y te va a dar montones más de semillas iguales. Pero pueblo no ha sembrado esa semilla. Una semilla sola. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si la semilla no muere, si el grano de trigo no muere, no puede llevar en sí fruto. Si Dios te da la semilla y cuando el Espíritu Santo viene, trae semillas, la del amor, la paz, el gozo, la bondad, todas esas son semillas que vienen con el Espíritu Santo que tienes que plantar y hacerlas crecer. ¿Cómo las plantas? Creyendo que las tienes y empezando a nutrirlas. ¿Cómo se nutre la fe? La fe viene por el oír. Tú dices, es que yo necesito amor, pero nunca lees en la Biblia los versículos que enseñan que Dios te ha dado amor. No vas a crecer en amor, siempre vas a estar creyendo que no lo tienes. Tú dices, es que yo necesito paciencia, pero tú nunca lees en la Biblia los versículos donde enseñan que Dios ha derramado la paciencia sobre ti. Entonces no la puedes disfrutar. Esas semillas, cada semilla, tú tienes que ir a la Biblia y buscar en la Biblia cómo esas semillas pueden florecer. La tierra es tu corazón, Dios es la luz y el agua. Pero tú tienes que plantarla en tu corazón y tienes que agarrar en la Biblia los diferentes versículos para cada situación. Fidelidad, lee en la Biblia fidelidad. Todo lo que necesitas está en la Biblia, pueblo, pero necesitas creerlo. La paz de nuestro Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.